extender, esparcir o hacer llegar una cosa a muchos lugares y en todas las direcciones. Propagación. Si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hemos recibido el privilegio de propagar por todas partes el Evangelio de Cristo. Hemos iniciado un nuevo año y de igual manera iniciamos una nueva serie llamada Propagación. ¿Cómo se llama? Propagación. Y aunque todos nosotros podemos tener una idea de lo que propagar significa, necesito dar una breve explicación. La definición que nos da el diccionario es propagar, extender, esparcir o hacer llegar una cosa a muchos lugares y en todas las direcciones. Y la mejor manera de visualizar este término de propagar es a través de las ondas de agua que se propagan en todas direcciones. Y no es casualidad que el logotipo de Comunidad Viva sea una gota que viene del cielo, representando a nuestro Señor Jesucristo. Y esta gota golpea las aguas. Y esas aguas representan la vida de hombre y la vida de la mujer, que reconoce su necesidad de reconciliarse con Dios. Y como resultado de este encuentro entre Jesucristo y la vida del ser humano, como resultado de este encuentro entre Jesucristo y tu vida y mi vida, ha producido un mover de aguas en donde tú y yo somos llamados a continuar propagando las ondas del amor de Dios. Déjame repetir esto. Como resultado de ese encuentro entre Jesucristo y tu vida y mi vida, esto ha producido un mover de aguas. Tal vez tú no te has dado cuenta de esto, pero si te pones a reflexionar un poco, te vas a dar cuenta que es cierto. Mi vida ha cambiado. Desde que Jesucristo llegó a mi vida, comenzó un mover, comenzó una dinámica en la cual somos llamados tú y yo a continuar propagando las ondas del amor de Dios. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos 8, versículo 4. ¿Me ayudas a leerlo? Un versículo muy sencillo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban hacia todas partes propagando el evangelio. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar por los siguientes domingos. Vamos a estudiar qué fue lo que pasó para que el evangelio de Jesucristo comenzara a propagarse en las circunstancias más difíciles, bajo las circunstancias más adversas y contrarias, para que esto fuese posible. Por favor, para ti, para mí, el día de hoy es muy común pensar en el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque después de 2000 años vemos el impacto que ha ocasionado. Pero lo que tenemos que comprender es que cuando en el inicio comenzó a propagarse el evangelio, lo hizo bajo las circunstancias más difíciles, adversas y contrarias, para que esto fuera posible. Y vamos a encontrar aplicaciones prácticas para que tú y yo, el día de hoy, podamos continuar contribuyendo a propagar el evangelio de Jesucristo. Así que te invito a que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre, Cristo y Espíritu Santo. Te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de iniciar un nuevo año.
Gracias porque es de ti, Señor, que nos das la capacidad, mi Dios, de arreglar cuentas, de poder terminar un año en donde muchas de las veces vienen a nuestro pensamiento todas las cosas malas que hemos hecho, todo lo que nos hemos equivocado. Sí, nos llenamos de todo el festejo de la Navidad y del espíritu navideño, y viene el gozo, la paz, la alegría en nuestra vida, pero en realidad en los momentos de reflexión decimos: Dios, ¿qué hice este año? Pero Dios, tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios que nos recibes tal y como terminamos el año y nos dices: hijo mío, hija mía, aquí está un nuevo año que te doy. Este año, confía más en mí, cree más en mí, fortalécete más en mí, acércate más a mí. Y Dios, aquí está Comunidad Viva diciéndote: sí, Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos conocerte más y mejor. Queremos que nuestra vida sea un reflejo del resplandor de tu gloria. Queremos santificarnos, queremos limpiarnos, queremos restaurarnos. Queremos, mi Dios, propagar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús y Comunidad Viva dice: amén, amén y amén. Hoy vamos a iniciar esta serie con una introducción que tiene el propósito de prepararnos, pon atención, para una de las aventuras más emocionantes que podemos experimentar en la vida. Pon atención. Una de las aventuras más emocionantes que podemos experimentar en la vida. Y aclaro que tal vez tú puedes estarme escuchando, tú con ya un tiempo en el cristianismo, y dices: pues ¿dónde está esa aventura? Porque yo no la he experimentado. Voy a las montañas a esquiar y siento la aventura. Voy a la playa a surfear y siento la aventura. Voy a las tiendas y veo las cosas y siento emoción. Pero en el cristianismo, el problema es que si tú y yo no hemos podido experimentar que el cristianismo es la aventura más emocionante, es porque no hemos seguido las instrucciones que Dios nos dejó. O si las hemos seguido incompletas. Y se nos está escapando la aventura, se nos está escapando la vida. El ser humano, para tratar de llenar el vacío que tiene en su mente y en su corazón, va a tratar de buscar otras alternativas que le causen un gozo temporal, que le traigan satisfacción, que lo saquen de la rutina, de los problemas. Y ahí la mercadotecnia, ¿verdad?, que viene y nos convence: si tienes este nuevo teléfono vas a ser más feliz, y si tienes este nuevo vehículo vas a ser más feliz, y si cambias de esposo o de esposa vas a ser más feliz. Y todo eso son mentiras. Y al creerlas se nos está escapando vivir la aventura más emocionante, que es creerle a Dios y obedecer lo que Él nos dice. Entonces lo que vamos nosotros a aprender es cómo podemos experimentar esta aventura. Y de inicio, déjame decirte que lo vamos a hacer de la manera más insólita, de la manera más inusitada, de la manera más extraña con la que podamos iniciar. Porque en lugar de ir a la Biblia para ir a todas las cosas que nos pueden señalar sobre el éxito, sobre el triunfo, sobre la victoria, vamos a ir a un momento crucial en el esparcimiento, en la propagación del Evangelio, en donde todo apuntaba a un fracaso rotundo. Y vamos a ver lo que Dios hace en esas circunstancias. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6. Repito, en lugar de comenzar con un mensaje que nos lleve al éxito, al triunfo, a la victoria, vamos a comenzar de la manera más extraña, más inusitada, más insólita. Vamos a ir al momento en el que todo apuntaba a que todo fuera un fracaso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 6, versículos 66 en adelante. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice?, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, Jesucristo llevaba ya 1 año y medio de su ministerio.
En ese año y medio había causado un mover de las aguas poderosas que comenzó a propagarse su mensaje y se hablaba de el hijo del carpintero, de Jesús de Nazaret. Está haciendo milagros, está haciendo proezas, está haciendo caminar a los paralíticos, les devuelve la vista a los ciegos, multiplica los panes. Y la gente comenzó a acercarse y se dejó cautivar por sus palabras que traían vida. Y entonces comenzó a haber algo sorprendente, que empezó a crecer el grupo de sus seguidores, de sus discípulos. Pero después de año y medio sucede algo en el que Jesucristo los confronta con la verdad, en donde viene a proclamar el verdadero propósito de su misión. ¿Y qué fue lo que pasó como resultado de esto? Te lo voy a volver a leer. Desde entonces, muchos, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora repito, para ti y para mí, el día de hoy decimos, bueno, es que el evangelio ha tenido poder. La iglesia ha crecido a pesar de estar en las circunstancias más difíciles y contrarias. Pero quiero por favor que imagines ese momento cuando estos hombres y mujeres que seguían a Jesucristo no sabían absolutamente nada de lo que iba a pasar. Lo estaban siguiendo por lo que en ese momento vieron y escucharon. Y se dejaron llevar por este mensaje y las multitudes comenzaron a avanzar. Pero el Señor Jesucristo viene a proclamar palabras de autoridad. Y le dice, versículo 60, ¿me ayudas a leerlo? Al oír muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y como resultado de esto, dijeron, bye bye, nos vemos, me voy. Tengo cosas más importantes que hacer. Por un momento me dejé encantar por la maravilla de esto, pero ahorita ya estoy entendiendo. No, tú no vienes a calmar nuestra aflicción, tú no vienes a solucionar nuestros problemas, tú vienes a traernos más carga. Así que, desilusionado, pero me voy. Pues bien, el día de hoy hay grupos que se dedican, que se enfocan en ayudar a las empresas, en ayudar a los negocios, a establecer estrategias que garanticen su éxito. Esa es su labor. Hombres y mujeres con mucha experiencia, muy preparados, muy capaces, que van a las empresas y los negocios para aconsejarles qué puedes hacer para que tu negocio prospere. Bien, algunos de estos grupos, al analizar la estrategia de Jesucristo, la tacharían de inapropiada y dirían que estaba garantizando el fracaso. Algunos de los argumentos que dirían estos grupos son los siguientes. Número 1, Jesucristo escogió el centro de operaciones equivocado. El centro del acontecer diario, religioso, político estaba en Jerusalén, pero él decidió irse a Galilea, en donde no pasaba absolutamente nada. Empezó mal. Debió haber iniciado en Jerusalén. Número 2, dicen que su estrategia estuvo equivocada porque escogió el mensaje equivocado. Escogió la forma de comunicarla equivocada. Jesucristo, el pueblo está afligido, está con cadenas, con ataduras por el imperio romano. Tú vienes y hablas del reino de Dios que se ha acercado y eso ha hecho que presten oído, pero empiezas a hablar cosas como que es necesario que tengas que morir y la semilla tiene que caer y morir para que entonces lleve mucho fruto. Hablas de todas estas cosas que la gente ya le empezaste a espantar. Alguna estratega en mercadotecnia le hubiera dicho, Jesucristo, ¿quieres que tu mensaje tenga poder? Suavízalo, adórnalo. Si ese es el propósito y tienes que comunicar estas ideas tan duras,
hazlo de una manera en la que no se den cuenta. Llámale la atención. Haz algo espectacular. Mira, la cuestión de los milagros es muy efectiva. Sigue haciendo milagros. Mira, en el momento en el que tú dejaste de hacer milagros y comenzaste a dar estas palabras duras, es cuando te comenzaste a quedar solo. Y número 3, dicen que Jesucristo escogió a las personas equivocadas. Jesucristo se rodeó de gente ordinaria. Se rodeó de gente que no sobresalía, que tenían su labor y parecía que ahí se iban a quedar por el resto de su vida y sus generaciones que le seguían. Personas que no tenían cultura, no tenían educación. Jesucristo, si tú quieres que tu mensaje tenga efectividad, poder, ve con los líderes. Ve con personas que tienen recursos, capacidades, autoridad. Hazte amigo de ellos. Y te vas a dar cuenta cómo ellos te van a comenzar por las influencias a abrir puertas para que tu mensaje fluya con más poder. Pero Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesucristo no vino a ganarse el favor y la aceptación de algún grupo influyente que pudiera ser de beneficio para la propagación de su mensaje. Pero a diferencia de lo que estos consejeros empresariales dirían, quiero poner de tu atención todo lo contrario. Todo lo que ellos pueden analizar y decir que era un fracaso la misión de Jesucristo. No, al contrario, quiero poner de tu atención lo siguiente. Qué extraordinaria forma de comenzar su ministerio. Los líderes del tiempo de Jesucristo esperaban algo extraordinario con la manifestación del Mesías. Pero estaban tan atados a su religiosidad que no pudieron ver, que no pudieron entender que lo extraordinario de Dios es que iba a manifestarse a través de lo ordinario. Estaban tan atados en sus agendas, tan acostumbrados a la forma de ver las cosas en donde la influencia, el poder, los recursos era lo que abría puertas, que no se dieron cuenta que lo verdaderamente extraordinario es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, iba a comenzar algo extraordinario de las maneras más inusuales, ordinarias y contrarias para que esto pudiese avanzar. Para el ser humano sin Dios, esta estrategia de Jesucristo es ridícula y no tiene nada de extraordinaria, pero para Dios y para su Hijo era el inicio de la redención del ser humano, de aquel ser humano que estuviera dispuesto a hacer a un lado las estrategias del hombre para comenzar a aceptar las de Dios. Ahora, de toda esta crítica que se le puede hacer a la estrategia de Jesucristo, quiero concentrarme en la que ellos alegan que escogió al grupo de personas equivocado. De estas críticas, quiero concentrarme nada más en la que dice Jesucristo se rodeó de la gente equivocada. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta serie, como lo vamos a estudiar, tenemos que vencer al enemigo que nos puede engañar al hacernos creer que Dios no nos puede escoger. Puede escoger a otros, pero a mí no, yo no tengo dones, yo no tengo talentos. A lo largo de esta serie vamos a desenmascarar al enemigo que muchos han caído en su engaño, en el que cuando Dios ha lanzado el llamado y te ha dicho, ven, sígueme, tú has terminado diciendo, no, gracias. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Ahorita no. A lo largo de esta serie vamos a aprender a quitar el engaño en el cual nosotros podemos haber aceptado el llamado de Dios, pero nos quedamos pusilánimes al decir, es que es muy difícil, no puedo. Pero me voy al otro extremo. Porque hay hombres y mujeres que han aceptado el llamado de Dios,
que cuando Dios los ha llamado a propagar el evangelio han dicho, aquí estoy, Señor, yo soy el primero y me apunto. Pero tristemente han caído en la trampa de comenzar a quitar su vista de Jesucristo para ponerla en lo esplendoroso de cómo el ministerio está creciendo, de cómo la gente los está reconociendo, y de repente empiezan a creer esta idea, no, es que para propagar el evangelio de Cristo tengo que convertirme en una persona extraordinaria. Y yo no tenía una carrera, pero cómo la iglesia me la pone suavecita para que el día de hoy, con unos 2-3 años, salga hasta con un título de doctor. ¿Por qué? Porque tengo que ser una persona extraordinaria. Tengo que hacer cosas extraordinarias para que el evangelio sea aceptado por esta cultura secular. Gran mentira. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesucristo, con los mismos milagros que el Señor Jesucristo hizo delante de ellos, nos dice que la mayoría de sus discípulos decidieron dejarlo. Así que es un engaño que el enemigo tiene atados a muchos que creen que es en lo esplendoroso de sus ministerios, en los recursos que tienen, en los dones y talentos que han pulido, que el evangelio está creciendo. Y vienen estas ideas de las mega iglesias. Y cuando tú estás en esta comunidad con las deficiencias que tenemos, con la escasez que tenemos, y vas a estos grandes templos, dices, híjole, ¿sabes qué? Es que ellos sí tienen fe, y a ellos sí Dios les dio recursos, y nosotros no tenemos nada. Es una mentira, porque Dios no necesita absolutamente nada de eso espectacular para permitir que el evangelio se propague de una manera mucho más impactante y poderosa que los vanos esfuerzos humanos, en donde quitan la atención de Jesucristo y se centra en el poder del ser humano o del ministerio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora la pregunta es, si Dios llama a lo ordinario, si Dios llama a el que está en ignorancia, al necio, al débil, y ahí me puedo apuntar yo, porque no sé cuál sea tu caso, pero yo analizo mi vida y digo, Señor, sigo siendo necio, sigo siendo débil, sigo siendo indiferente. Si eso no es pretexto, porque Dios llama precisamente a ese grupo de personas, entonces la pregunta es, ¿por qué nos resistimos a aceptar el llamado? ¿Por qué nos resistimos a correr el riesgo? ¿O por qué lo seguimos de una manera equivocada? Acompáñame a Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Dice la santa palabra de nuestro Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Jesucristo le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El primero es el que dice, Señor, yo te sigo, yo voy. Y Jesucristo le dice, piensa bien lo que vas a hacer, porque la intención que te está llevando a quererme seguir no es la correcta. ¿Por qué creen que Jesucristo le dijo a este hombre, mira,
Yo no tengo dónde descansar, yo no tengo dónde reposar, no tengo bienes y posesiones. ¿Por qué creen que le dijo eso? ¿Cuál creen que era la verdadera intención de esta persona que le dijo, yo te sigo? Con Jesucristo me va a ir bien. Voy a prosperar. No voy a tener hambre, multiplicó el pan y los peces. Y Jesucristo le dice, considera bien qué es la intención que te lleva a seguirme. Porque esto es lo que yo tengo. En el siguiente es Jesús el que lo llama y le dice, sígueme. ¿Y qué es lo que encuentra? Pretextos. No puedo. Tengo cosas que hacer. Y el tercero es aquel que considera y dice, Señor, sí te voy a seguir. No soy como el primero que no considera bien sus intenciones. No soy como el segundo que realmente no acepta el llamado. No, sí quiero. Pero primero déjame terminar esto. Primero déjame hacer esto y entonces ya te sigo. Y Jesucristo, lo único que encontró son pretextos. Los mismos pretextos que tú y yo podemos dar ante el llamado que Dios nos hace de continuar propagando el Evangelio de Jesucristo. Te voy a leer una lista de los pretextos más escuchados por los pastores, ¿verdad, Pastor Jorge? Los pretextos más usados, y se los estoy diciendo no para exponerlos, se los estoy diciendo porque yo dije muchos de estos, y yo el día de hoy sigo todavía corriendo a algunos de estos, así que no vengo aquí para yo ponerme, no, yo primeramente no puedo, no sé, no quiero, no tengo tiempo, no tengo la capacidad, no es el tiempo todavía, no me interesa, no está en mis planes, que lo hagan ellos primero. Bueno, si yo decido aceptar, ¿qué beneficio obtengo? No tengo dinero, no sirvo, ese no es mi don. A mí todavía Dios no me dice. Tengo cosas más importantes que hacer. Quiero primero terminar esto y entonces te sigo. Ahora, volviendo a los que critican la estrategia de Jesucristo al decir que se equivocó al llamar a personas sin talento, sin recursos, sin influencias. Volviendo a esa crítica, por favor, quiero pedirte, maravillémonos. Yo utilizo mucho esta palabra. Ha habido hermanos que se han acercado conmigo y sí, con mucho amor, pero me dan en la torre, me dicen, ay, tú siempre dices maravilloso, extraordinario. Créeme, mi vocabulario se acaba para poder manifestar algo tan glorioso. Tengo que recurrir a las palabras humanas superlativas para tratar de hablar algo que creo yo que no hay palabras todavía para expresar su grandeza. Así que maravillémonos del poder de Dios y cómo es Él y exclusivamente Él el que supera todo obstáculo, toda carencia, toda deficiencia. La gloria es de Él, no es de cualquier hombre y mujer, por próspero que sea su ministerio. Al final de cuentas es por Él. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. ¿Para qué nos gloriamos? ¿Para qué nos jactamos? En su lugar, maravillémonos de lo que Dios está haciendo. Jesucristo llamó a 12 hombres y los llamó sus apóstoles y no fue una estrategia equivocada, a pesar de lo que pueden decir. Y por favor síganme en la siguiente parte del mensaje. Jesucristo llamó a 12 hombres, número 1, que carecían de entendimiento espiritual. Eran lentos para oír, lentos para entender. En otras ocasiones eran superficiales, necios, torpes, ciegos. ¿Y eso fue un obstáculo para Jesucristo? No. ¿Cómo Jesús logró superar esta falta de entendimiento en sus discípulos? Acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Hechos 1:3. Pon atención. Dice que Jesucristo se presentó y dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas, ¿qué dice? Pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo Dios supera
la falta de entendimiento espiritual que tenían sus discípulos y la falta de entendimiento espiritual que tenemos tú y yo a través de una continua enseñanza. De tal manera que cada vez que tú vienes el domingo o los miércoles a la iglesia y estás atento a la palabra de Dios, cada vez que tú en la radio o en el internet vas y bajas una predicación y la escuchas, cada vez que tú apartas tiempo para abrir la Biblia y leerla, es esta continua enseñanza que nos está ayudando a superar nuestra deficiencia de entendimiento espiritual. Y si tú lo analizas muy bien, vas a darte cuenta que en tu vida, si tú te vas 5 años atrás, vas a darte cuenta del avance que has tenido. Tal vez no es el óptimo. Ha sido un avance lento, pero constante. ¿Por qué? Porque te has abierto, te has expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha hecho su labor de irnos ayudando, aclarando la visión y teniendo un entendimiento claro y espiritual. Pero si tú decides, hoy estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. O hoy prefiero ir a escuchar esta música, estoy deprimido, voy a poner música más alegre. Cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es fortalecer los apetitos de la carne. Pero cuando tú te abres a una continua enseñanza de la palabra de Dios, vamos entendiendo. Número 2, estos hombres carecían de humildad. Estos hombres eran orgullosos, altivos, soberbios, groseros. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas. Ellos ponían sus intereses en primer lugar. ¿Habrá alguna diferencia como nos comportamos tú y yo el día de hoy? No. Seguimos siendo personas orgullosas, altivas, soberbias. Nada más pienso en lo mío. Que los míos se beneficien, los demás, pues sí tengo ahí unas cuantas moneditas que darles, pero ¿sí? ¿Cómo supera Jesucristo la falta de humildad en estos 12 hombres y cómo lo puede hacer en ti y en mí? Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo logra Jesucristo vencer en ti y en mí el orgullo, la soberbia, la altivez? Siendo el ejemplo a seguir. Jesucristo tenía toda la autoridad de ponerse como el líder, como el rey, como el que vamos a servirlo. Y Él dice, no, yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, los sirvió, se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte en la cruz. Y tú y yo el día de hoy, ante esos desplantes de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de altivez, tenemos que correr al ejemplo de Jesucristo. Cuando se nos suba a la cabeza, ¿verdad?, esos delirios de grandeza, abre la Biblia, corre a los pasajes de Jesús y deleítate de su humildad, llénate de su servicio y entrega. Y permite que entonces sea vencido ese obstáculo que nos está deteniendo de poder vivir la aventura más hermosa que Dios tiene para nosotros. El día de hoy hay tanta gente que está atada y que no puede disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque está amarrada a las posesiones materiales. Y ahí es en donde tú tienes que comprender la verdadera vida está en el desprenderme. La verdadera vida está no tan solo cuando veo que mi familia está suplida sus necesidades y veo sus rostros porque comieron muy bien. La verdadera vida está cuando tú sabes que contribuiste a que en un lugar lejano, hombres y mujeres que si no hubiera sido por ese mover de tu corazón ayudarles, no hubiesen podido comer. Y cuando ves su alegría en ellos, dices, esto es mucho más hermoso que lo limitado que yo quería hacer nada más al cubrir mis propias necesidades. Pero el ser humano sigue siendo necio. Yo sigo siendo necio y sigo pensando, no, pero ¿cómo? Pues me va a faltar, no voy a poder. Y Dios dice, mío es todo. ¿Te ha faltado algo hasta ahora? No, Señor. Entonces, ¿por qué te aferras a decir, ¿cómo voy a diezmar? Pues no me alcanza. Y luego el 10%, no, hombre, ¿cómo? Pero si vas y te tomas tus cafés de Starbucks de $6-7, ¿verdad? Pero es que pues, me tengo que dar un lujo, ¿verdad? O sea, he trabajado tanto que creo. Y te fijas cómo el enemigo es muy astuto
para que nos justifiquemos y se nos está escapando la vida y la aventura a la que Dios nos ha llamado. Número 3. Estos hombres carecían de fe. No creían. Estos hombres vieron milagros. Y a pesar de ver los milagros, tan solo en el Evangelio de Mateo, 4 veces el Señor Jesucristo les dijo, hombres de poca fe. Sucedió el milagro más grande, su resurrección. Y a los pocos días se apareció y no sabían que era Él. Y Jesucristo les dijo, hombres de poca fe. Nuestra fe es muy pequeña. Si los que caminaron cerca de Jesucristo, su fe estaba cuestionándose, ¿cómo crees que sea nuestra fe que vivimos de las migajas que venimos a comer los domingos a la iglesia? Nuestra fe está muy, muy pequeñita. ¿Cómo supera Dios esta deficiencia? ¿Cómo Jesucristo ayudó a sus discípulos a comenzar a creer? Lo hace de la misma manera que lo sigue haciendo el día de hoy. Y te advierto, no va a quitar el dedo del renglón. Porque lo que le interesa es producir en ti y en mí algo mucho más efectivo, mucho más eterno, que satisfacernos nuestra necesidad temporal. ¿Cómo ayudó a estos hombres? Llevándolos a lugares extremos, en circunstancias difíciles, en donde la única salida era voltear arriba. Y el día de hoy, Jesucristo hace lo mismo. Te lleva a ti y a mí a lugares y circunstancias que nos desesperan, que nos duelen, y que muchas de las veces malamente hemos criticado a Dios y nos hemos quejado. Dios, ¿dónde estás? Te estoy llevando a situaciones que se te acaben tus alternativas humanas, que se te acaben las puertas, las veredas, los caminos, las influencias que solías utilizar. Y te estoy llevando a que vayas a la fuente de donde procede tu fortaleza y que creas. Acompáñame a Mateo 10:8. Mira lo que Jesucristo les encomendó a estos hombres de poca fe. ¿Lo leemos juntos? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Somos nosotros los que limitamos el poder de Dios porque pensamos que la forma en la que Dios tiene que manifestarse es haciendo algo extraordinario. ¿Y qué más extraordinario que alguien que esté en el lecho de muerte sane totalmente? No, no necesariamente. Dios hace cosas más hermosas en el corazón de una persona. ¿Por qué? Porque es adentro donde está siendo sanado. Y es más importante la sanidad del espíritu porque es la que nos garantiza estar por toda la eternidad con Él que tener una sanidad temporal en el cuerpo y perder nuestro espíritu en el infierno. Así que no cuestionemos a Dios. Esta área de la fe es muy controversial el día de hoy. Porque hay iglesias o pseudo iglesias, debería de decirle, que enseñan mal respecto a la fe. Hay quienes dicen que la fe es poder, que la fe es una fuerza que opera a favor del creyente. Y tienen a iglesias adoctrinadas con esta idea de que solamente tú crees, proclámalo y va a suceder. Eso es un gravísimo error. Y muchos están creyendo en este tipo de fe, que es simplemente el tronarle los dedos para que Dios me cumpla mi capricho. No, mira, la verdadera fe no es una fuerza. La fe es simplemente una decisión de posicionarte, de estar firme en las palabras de aquel de quien en verdad procede la fortaleza, que es Jesucristo. Eso es la fe. No es una fuerza, es simplemente la decisión de creerle, de posicionarte en el único que realmente tiene la fortaleza para respondernos. Eso es fe. Créele a Jesucristo. De Él viene la fortaleza. No viene de que tú estés duro y duro y duro y duro y duro proclamando. Viene de que estés más firme en Él. Número 4. Estos hombres carecían de compromiso. Carecían de compromiso. Mientras todo estaba bien, todo iba de maravilla.
Cuando empezaron a ver el poder de Dios, los milagros y la gente que se agolpaba para verlo y las multitudes, todos decían, wow, tomamos la decisión correcta, estamos siguiendo al hombre correcto. Mira, si le están dando toda esta fama y toda esta prosperidad, acércate más a Jesús porque nos va a tocar algo. Y muchos lo siguieron porque vieron esta fama. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el momento de la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Acompáñame para que veamos qué fue lo que pasó en Marcos 14:50. Estos hombres llamados apóstoles siguieron a Jesucristo en su inicio porque decían, wow, este hombre tiene una palabra de poder, mira los milagros que hace, todo va muy bien, de maravilla. En un principio nos costaba trabajo creerle, pero ahorita ya que va viento en popa, vamos adelante. Jesucristo, ¿qué quieres que hagamos? Mandamos descender fuego del cielo y que consuma estos impíos. Y la soberbia y la altivez comenzó a llenarle su cabeza. Pero en el momento de la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Marcos 14:50. ¿Me ayudas a leerlo? Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo dejaron solo. 1 año y medio antes, de todos los que lo estaban siguiendo, dice, muchos discípulos ya no lo siguieron. 1 año y medio pasa la parte final de su ministerio y en el momento crucial, en el momento de la verdad, en el momento de probar que realmente aprendimos todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿qué sucedió? Todos sus discípulos lo dejaron. Vuelvo a repetir, para los que analizan la estrategia de cómo prosperar las empresas, dicen, qué fracaso tan rotundo. 3 años invertidos, 1 año y medio invertidos en estos cabezaduras y al final no nos equivocamos. Mira, era el grupo equivocado, lo dejaron solo. Sí, pero para la estrategia de Dios, no. Acompáñame, Romanos 8:34, ya voy a terminar. ¿Me ayudas a leerlo? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cierra tus ojos por unos momentos. Si somos honestos hombres, si son honestas mujeres, solamente tú puedes hacer este análisis de tu vida. Vamos a encontrar cada quien, en lo personal, en lo individual, que no nos hemos comprometido en serio con nuestro Señor Jesucristo. Él entregó todo, no escatimó nada, ni su propia vida, se comprometió hasta el último derrame de su sangre. Pero tú y yo hemos fluctuado y nos hemos comprometido de acuerdo a cómo nos conviene, de acuerdo a cómo nos sentimos. ¿Y de qué manera Jesucristo corrigió y sigue corrigiendo esta actitud de la falta de compromiso de su iglesia? La manera en la que lo hace es que Él sigue creyendo en ti y en mí. Y eso lo lleva a seguir intercediendo por ti y por mí. Y esto debe de maravillarnos y debe de hacernos rendirnos con gratitud delante de nuestro Dios y decirle, Dios, a pesar de todo lo que te he fallado, a pesar de todas las promesas rotas, quebrantadas por mí, tú sigues creyendo en mí y la prueba de eso es que hasta el día de hoy sigues intercediendo delante del Padre diciéndole, Padre, dale otra oportunidad. Yo creo en Él. Lo vas a ver comprometido. Va a lograr despojarse de todas las distracciones y va a ser un cristiano que con tu poder, tu fuerza va a estar propagando el Evangelio. Puedes abrir tus ojos. Jesucristo sigue orando por ti y por mí. Y número 5, carecían de poder. Estos hombres en sus propias fuerzas eran impotentes, eran débiles, indefensos. Especialmente cuando tenían que enfrentarse a fuerzas a las que no estaban acostumbrados, eran cobardes. ¿Qué hizo Jesucristo
para suplir esta deficiencia. Hechos 1:8. ¿Qué hizo nuestro Dios para que esa deficiencia que tenemos, porque podemos decir, es que no tengo la capacidad, no tengo el poder, es demasiado para mí, es un reto que no creo que lo pueda hacer, nada más de pensarlo me tiemblan las rodillas, no, yo no quiero entrarle? ¿Qué es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy para ayudarnos a comprender que a pesar de que digamos que no tenemos poder, esto es lo que sucede? ¿Me ayudas a leer Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder no es tuyo, no es mío. Si decimos, Señor, no tengo poder, estamos en lo cierto. Es su poder. Así que en lugar de correr a nuestros recursos, a nuestra cartera, a nuestras facultades físicas, mentales, corramos al poder de Dios y digámosle, Dios, que sea tu poder, porque me están invitando a que pase, pero no sé si pueda. Sé tú, Señor. Me están invitando a ir a una reunión y que dé el plan de salvación. Señor, yo no sé, pero tú. Y entonces empezamos a darnos cuenta que simplemente somos un receptáculo y un transmisor del poder de Dios. Que se nos quite ese miedo, porque no es en tus fuerzas, no es en tu poder, no es en tus capacidades, no es en tus recursos limitados, es en el poder de Él. Dios Padre, Cristo y Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que nos da entendimiento, nos da la humildad, nos da fe y fortalece nuestra fe, nos ayuda a cumplir con lo que nos comprometemos y nos da su poder. Ahora entonces yo les pregunto, ¿seguiremos respondiendo con algún pretexto ante el llamado que Dios nos hace de propagar el Evangelio de Jesucristo? Escucha bien, con todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿seguiremos respondiendo con algún pretexto ante el llamado que Dios nos hace de propagar el Evangelio de Jesucristo? Y la respuesta es no. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Están dudando. No quieren aceptar el reto. Jesucristo nos ha hablado y nos está enseñando que no es en nuestras capacidades y limitaciones. Y cuando está esperando Jesucristo, escuchar un grupo de personas convencidas que dicen, no, Señor, no hay pretexto. No. Tenemos un gran trabajo por delante. Seguir picando la piedra. Seguir golpeando la cabeza dura. Hasta que entonces podamos comprender que esto es realidad y que si Dios nos está invitando a la aventura más extraordinaria que tú hayas podido experimentar, es porque quiere usar tu vida tal y como es, con lo ordinario, escasa, débil que tú piensas que es tu vida. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué? Porque al final el que recibe la gloria y el reconocimiento es Dios. Porque al final, cuando tú puedas ver el fruto que va a producir el que te hayas involucrado en la propagación del Evangelio, cuando tú puedas ver el fruto, vas a comenzar a experimentar una satisfacción que no hay absolutamente nada en este planeta Tierra que te la pueda brindar. Cuando tú puedas ver a familias reconciliadas con Dios, a matrimonios restaurados, a hombres y mujeres afligidos, deprimidos, extraviados, encontrar el camino y ver en su rostro la paz, el gozo. Eso, nada se le puede comparar. Y en ese instante vas a sentir una satisfacción enorme al decir, Dios, yo solamente fui un comunicador. Y me deleito en ver toda la vida que estás produciendo en cada lugar donde has caído y siguen propagándose las ondas poderosas de tu amor. ¿A dónde me quieres enviar ahora? ¿A dónde está la siguiente aventura? No va a ser fácil, no voy a encontrar las puertas abiertas, va a haber rechazo, va a haber problema, pero si te creo, el Evangelio de Jesucristo va a continuar propagándose. ¿Por qué? Porque nada ni nadie lo va a detener, ni las circunstancias más adversas, ni toda la red de tentáculos que ha preparado el anticristo la va a poder detener. Dios sigue avanzando y al final Él es el que nos va a demostrar el poder de la propagación de su Evangelio.
Oremos. Bendito Dios. Aquí estamos. Yo me pongo, Señor, delante de ti, levantando la mano, Señor, reconociendo, Señor, los pretextos que he puesto, reconociendo cómo en cada una de estas partes que hemos hablado, me identifico claramente con la ceguera espiritual. Dios, me identifico claramente con la falta de humildad. Me identifico, bendito Dios, con la falta de fe, con mi compromiso a medias, con mi poder limitado. Y me has escuchado más de una vez decirte, no puedo. Y más de una vez me has maravillado, que en donde yo decía no se puede, aquí seguimos. Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a estas hermosas familias que conforman Comunidad Viva. No somos muchos, y de los pocos que somos, no estamos comprometidos. Pero eso no es pretexto, porque tú, mi Dios, nos quieres demostrar que lo extraordinario es que con este grupo débil, que con estas circunstancias escasas, que con esta iglesia sin recursos, puedes hacer algo extraordinario. En el nombre de Cristo Jesús.